La Escuela de Reiki Joan Piquer patrocina Sapiens. Benvinguts, bienvenidos al Sapiens. Les habla su amigo Ferran Prat. Hoy tenemos con nosotros un buen amigo, un investigador, biólogo, que acaba de publicar un libro que nos va a conectar a la vida. Qué bonito, ¿eh? Conectar a la vida. Y saludamos a Antoni París. Antoni, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenido a Sapiens. Buen día, buenos días, Ferran. Gracias por invitarme una vez más a tu programa. Es un placer charlar nuevamente contigo y saludar a tus miles de seguidores, porque además de participar hoy como activo entrevistado, me encanta seguirlo y sé también de los muchos seguidores que tienes. Gracias. Bueno, uno tiene que compartir los conocimientos de su entorno, ¿no? Que en este caso sois vosotros, porque no hay nada más bonito, Antoni, de rodearte de personas que dedican su tiempo de su vida a investigar, a escribir, para compartir. Yo creo que esto es el verdadero tesoro de la humanidad. Y tú, como escritor e investigador, pues también te estoy muy agradecido. Mira, yo, hablando de esto que te hablas de la divulgación del conocimiento, me ha sido siempre muy difícil decir de ciencias o de letras, ¿no? Aquello que se dice normalmente. Y la forma en que tuve de unir las dos cosas fue dedicándome a la divulgación científica, médica, en temas ambientales, etcétera, ¿no? Y al margen de que se publique un libro o no, para mí lo importante es transmitir conocimiento. Un conocimiento que vas acumulando a lo largo de los tiempos, con mucho espíritu crítico, naturalmente también, porque hay que ser muy selectivo con la información y contrastarla, y luego transmitir este conocimiento, porque si la vida nos ha dado la posibilidad de tener acceso a él, yo pienso que no tiene que quedar encerrado en nosotros y en nuestra mente, sino hacerlo llegar a otras personas que sean sensibles a esta información y que les pueda ser útil. Y con este libro pues he intentado una vez más hacer esto. Antoni, no sé si compartes mi opinión, ¿eh? Es mi humilde opinión, pero yo creo a veces, haciendo un salto retrospectivo en el tiempo, tengo la sensación que empecé a aprender cuando dejé de estudiar. No sé, es algo que aún estoy en debate y análisis conmigo mismo. Dice, oye, he empezado a aprender cosas, conocimiento, cuando dejo de estudiar. Es muy interesante la reflexión que haces. A mí me encantan pensadores como Chomsky o el psiquiatra chileno Claudio Naranjo, que son muy críticos con el sistema educativo, ¿no? Porque realmente hablan de él como un lugar en el cual, entre comillas, se domestica más a la población que darles herramientas para que tengan espíritu crítico. Y una vez sales de ese sistema educativo, que se prolonga naturalmente hasta la universidad y más allá, pues es cuando, si empiezas a estudiar y lo haces con un sentimiento y con una voluntad de ir más allá de lo aparente muchas veces, y le pones ese pensamiento crítico a toda la información que te llega, pues es cuando yo tengo la sensación de que realmente empiezas a ser un poco más sabio, por decirlo de alguna manera. Bueno, y después hay una paradoja. Y esto viene desde los organismos gubernamentales. ¿Cómo puede ser que estés estudiando una carrera con el esfuerzo económico, intelectual, con los momentos de estrés para la salud? Porque, quieras o no, esto de una nota para poder pasar a la siguiente asignatura o curso, etcétera, etcétera, esto genera un desgaste biológico. Pero quitando esto, ¿cómo puede ser que acabes de estudiar la carrera? Oiga, señores, que no he estudiado una carrera, no estoy preparado yo para ejercer esta función laboral. No, tienes que hacer un máster que vale una fortuna y dices, oiga, aquí hay algo que no me cuadra. Antoni, hay algo que no cuadra. Bueno, si lo empiezas a ver en términos economicistas, entiendes muchas cosas, ¿no? Y también entiendes esto, naturalmente, la educación es un negocio y dejarte con las ganas de saber cosas o no darte toda la información, pues entonces te abre puertas nuevas que el mismo sistema te ofrece para que sigas metido en esa dinámica de sistema que te capta y que te mantiene en alerta constante de que te faltan conocimientos suficientes, ¿no? Digamos así. Es que cuando acabas una determinada formación y pones ese espíritu crítico, a mí me pasa también con biología naturalmente, con la que me lo pasé muy bien estudiando, pero te das cuenta que
no se te ha dado todo el conocimiento porque la academia, las instituciones que diseñan también esos programas, pues a veces no son del todo abiertas de lo que sería necesario para darte otros paradigmas o otras formas de ver la realidad y como dice aquel, te tienes que buscar la vida. Antonio, vamos a hablar de tu libro, Conectados a la Vida. Un derroche de información para quienes están atentos, que además tenemos que decir, las personas que quieran comprárselo, la editorial Avant es la que te ha hecho confianza en este proyecto tan interesante. Cuéntanos, ¿cómo surge la idea de escribir este libro? Mira, han sido muchos años, más de 30, de profundizar en el conocimiento de la ciencia, tanto a nivel de lo que es la metodología de investigación como de las distintas disciplinas. He tenido la suerte de hacer mucha divulgación científica, muchas entrevistas a científicos de primera línea que me han aportado distintas perspectivas de lo que es la ciencia, la tecnología, etcétera. Le he puesto mucho espíritu crítico y ampliación de información a todo lo que he ido aprendiendo y después de 30 años pues tenía ganas de comunicar lo que he aprendido. Y de alguna manera la excusa ha sido darme cuenta también a través de otras líneas de trabajo que he hecho, también terapéuticas, tanto de trabajo personal como de aprendizaje de técnicas y recursos terapéuticos, y a partir de ahí pues me he dado cuenta que hay que la vida nos transmite mucha información cada día, nos da muchas pistas sobre por dónde tenemos que ir y cuál es nuestro camino. Y, por lo tanto, he unido toda esta información, todos estos datos, todo este aprendizaje, y lo he convertido en un libro que intenta dar algunas pistas o, como mínimo, dar algunas ideas de cómo conectarnos a la vida para guiarnos a nosotros mismos en este camino, ¿no? Ahí he metido información científica de distintos ámbitos, otras informaciones más a nivel de psicología o de conocimientos, digamos, paracientíficos. He intentado ofrecer un compendio de información que le sea útil a cualquier persona que tenga la voluntad de aprender, con espíritu crítico, porque naturalmente no hay que creerse nada de lo que está escrito y tampoco lo de este libro, que todo el mundo lo contraste si es necesario, y a partir de ahí pues ver hasta qué punto pues pueden conectarse más con la vida, con la información que les llega, y que eso les sea útil para su camino del alma, ¿no? Digamos de este modo. Vamos a repasar, Antonio, algunos de los capítulos. Hablas al principio de algo muy interesante, ¿no? Y esto nos damos cuenta cada día. Todo el mundo quiere hablar, pero pocos escuchan. Y haces una referencia a la dificultad de escuchar en una sociedad que está claramente constatado que tiene déficit de atención. Sí, en realidad estamos muy conectados a la vida, estamos íntimamente conectados a la vida. Vivimos en un campo de información cuántica, somos energía y por lo tanto estamos absolutamente unidos al universo entero. No podemos abstraernos, nuestro ego quiere sentirse único, individual en el universo, y lo somos, no hay nadie igual a cada uno de nosotros, pero al mismo tiempo estamos íntimamente conectados con todo el campo cuántico que nos rodea. No obstante, hemos hecho de la mente racional nuestro capataz, digamos así, y nos mantienen bucles de pensamientos sobre el pasado, sobre el futuro, que no nos suelen llevar a ninguna parte. Y en cambio dejamos de lado un instrumento tan importante como la mente, que es la intuición. Por lo tanto, cuando empezamos a equilibrar esos dos hemisferios, digamos así, cerebrales, el más racional y el más intuitivo, y prestamos atención al presente, dejamos de vivir en el pasado y dejamos de proyectarnos en el futuro y vivimos en el aquí y el ahora, es cuando realmente empezamos a escuchar toda esa información que nos conecta a la vida. Por eso decía, este primer título del primer capítulo, pues tenemos dificultad de escuchar porque somos una sociedad con déficit de atención que vive estresada por el pasado, por el futuro, por lo que nos pasa, con bucles de pensamiento que no nos llevan a ninguna parte, y por lo tanto todo empieza a cambiar cuando nos anclamos al presente, y a partir de ahí vemos que la vida nos está dando información constantemente que nos puede orientar, ¿no? Y tanto que sí. Mira, yo recuerdo cuando era jovencito que mi madre me decía: tienes 2 orejas, 2 ojos y una boca. Por tanto, si te diseñaron así, es porque tienes que escuchar y ver más de lo que hablas, ¿no?
Y parece que en esta sociedad ahora está invertido esto. Parece que tengas 2 bocas, un oído y un ojo. Y una cuestión, Antoni, importante, cuando hablas de la intuición, y me pongo yo, casi que te hago como una consulta personal. Ahora que no nos escucha nadie. Imagínate que estás en un medio de comunicación, que te siguen, pues como bien decías, mucha gente. Y esta intuición te va revelando ¿cómo te decírtelo? Eventos, situaciones, imágenes, que dices, ¿y esto por qué? ¿Lo digo, lo comento? ¿O son cosas positivas? ¿O a veces son eventos que van a suceder? Claro, esta intuición, dices, bueno, ha sido un pensamiento aleatorio curioso, o es que conectamos, como decías tú, con un campo, con una nube de, no sé, atemporal, que te brinda en determinadas circunstancias, estos déjà vus, pues te brinda información que aún no ha sucedido y va a suceder. ¿Qué opinas? Mira, en primer lugar, un reconocimiento a tu madre, porque en una frase muy simple ha dicho lo que yo he necesitado un párrafo muy largo para expresar, ¿no? Con lo cual, con tu permiso, utilizaré también este ejemplo de tu madre, porque es muy útil a la hora de transmitir esto que estábamos hablando hace un momento. Mira, el libro está repleto de frases de mucha gente sabia que ha dicho ya muchas cosas también muy sabias y que no hace falta repetir. Einstein dijo muchas y una de ellas es, la tengo delante la frase, la leeré porque es una de las que más me gusta, dice: la mente intuitiva es un don sagrado y la mente racional es un fiel sirviente. En cambio, hemos creado una sociedad que honra al sirviente, es decir, la mente racional, y que ha olvidado el don, es decir, la mente intuitiva. Para mí eso resume muy bien en qué se ha convertido la sociedad actual, ¿no? Tenemos un hemisferio izquierdo, que es el racional enorme, de unas dimensiones extraordinarias, y un hemisferio derecho intuitivo, pequeñito, que casi está al servicio del otro, cuando en realidad, digamos que la naturaleza, la vida, nos ha proveído de 2 hemisferios del mismo tamaño y que tienen que trabajar conjuntamente. Cuando empiezan a trabajar conjuntamente, cuando dejamos espacio a la intuición y la mente racional pasa a ser una herramienta también muy útil, pero complementaria, es cuando empiezan a suceder cosas, ¿no? Alguien le llamará sincronicidades, alguien le llamará casualidades, alguien le llamará hechos sorprendentes, da lo mismo la palabra, pero en todo caso empiezas a ser más consciente y receptivo a información que nos está rodeando constantemente, pero como tenemos déficit de atención, pues no le hacemos caso. Y ahí está el hecho de que cada uno de nosotros, si prestamos atención plena, ni que sea durante unas horas, nos empezarán a pasar anécdotas, a pasar cosas que nos sorprenderán al principio, porque claro, no estamos acostumbrados a reconocerlas, pero que luego con el tiempo diremos, caramba, esto es ocurre más de lo que me pensaba y me da mucha información que yo quería saber de algún modo, ¿no? Pongo como ejemplo un hecho anecdótico muy simple, pero que habrá ocurrido a lo mejor más de una vez. Tienes una pregunta en la cabeza que te está dando vueltas todo el día, enciendes la televisión, hay un programa y en aquel momento 2 personajes de una película entre ellos hablan y te responden a la pregunta. Un ejemplo muy tonto, entre comillas, pero digamos que a más de una persona le ha ocurrido. Por lo tanto, te das cuenta cómo desconectamos estamos con esa realidad, con ese campo cuántico, con ese inconsciente colectivo, con ese campo akáshico, con esa gran matriz universal en la cual hay información y si estamos atentos y sensibles a ella, conectamos con cierta facilidad, porque estamos preparados para ello, porque estamos diseñados para ello, porque nuestra intuición es el radar que permite captar todo eso con cierta facilidad. Todos lo tenemos, aquí no hay gente más privilegiada que otra, simplemente o desarrollamos estas habilidades o no, y si lo hacemos, pues empezamos a ver los resultados. Mira, disculpa, pero volviendo a mi madre también, recuerdo que es que ha sido ella y mi padre unos grandes maestros, la verdad. Me decía, el mundo, las oportunidades están para todo el mundo, ¿eh? En este planeta las oportunidades están para todo el mundo. Ahora hay que separar para recoger, ¿no? Y cuando hablas de información, me hace mucha gracia porque a lo mejor, y en tu libro lo hablas en el capítulo 5, somos también información de lo genérico y de lo que no lo es. ¿Qué sucede cuando entras en una biblioteca o una tienda de libros, por ejemplo, y mira que hay libros y libros? Oye, se te van las manos a uno. Y es que
casi ni lees la portada. Vas, lo abres y en aquella página, y ahora me la invento, la página 45, en el párrafo 3 de la página derecha, hay una respuesta que hacía tiempo que estabas buscando. ¿Aquí qué sucede? Claro, yo te ponía el ejemplo de la televisión, pero lo mismo ocurre con un libro o ocurre pasando al lado de dos personas que están charlando en la calle. Y quizá en ese momento también te están dando la respuesta a la pregunta que tú estabas buscando desde hace tiempo, ¿no? Pues simplemente conectas con esa realidad externa que no deja de ser simplemente la proyección de tu interior. Construimos la realidad, creamos lo que creemos, esta frase que parece casi esotérica, pero es muy cierta. Te das cuenta que la realidad que proyectas en el exterior no deja de ser el resultado de cómo vives en tu interior, de tu baúl de creencias, de tu forma de interpretar la realidad, en qué paradigma vives, y por lo tanto, de algún modo, cuando abres el libro por esa página, algo tuyo profundo ya ha conectado con esa información que estaba ahí, y esa energía, esa información que está en ese campo cuántico, pues se ha puesto en contacto de una forma que parecía que puede ser mágica, pero que simplemente responde a un funcionamiento universal, ¿no? Dicen que lo que años atrás o siglos atrás era magia, ahora es ciencia, y lo que ahora nos parece magia también será, entre comillas, ciencia en el futuro. Es decir, tendrá una explicación clara. Ahí la mecánica cuántica y los científicos que abren ámbitos de la neurociencia y la neuroconsciencia, pues están cada vez más dando pruebas de que algo ocurre y de que interactuamos con la realidad constantemente, creando una realidad en función de cómo estamos nosotros mismos. Por lo tanto, si has abierto la página y has encontrado esa respuesta, es que, pues tu ser interior más profundo, tu conciencia más profunda ha conectado con ese papel donde había escrito alguna cosa, pero en el fondo es información que va de un lugar a otro en ese campo cuántico. Y Antoni, tú como destacado biólogo, como escritor, y que llevas mucho tiempo investigando muchos campos y que has plasmado en este, casi es un manual de vida, de ruta, en tu libro, cuando hablas del ambiente, ¿no? El entorno y las creencias que influyen en el ácido desoxirribonucleico, en el ADN. ¿Hasta qué punto puede influir? ¿Hasta qué punto te puede enfermar un entorno? ¿Hasta qué punto te puede hacer, a nivel genético, que tengas una evolución silenciosa dentro tuyo? Bueno, aquí Ferran también eres una persona muy sabia en estos aspectos más terapéuticos y de este conocimiento, y por lo tanto no te daré respuestas en muchas de las cuales tú las sepas, ¿no? Sí que es cierto que hay una parte genética evidente en el cuerpo humano. Las células replican una molécula determinada que transmite la información de células padres a hijas y de unos cuerpos a otros, y por lo tanto es evidente que ahí hay una información codificada en una forma físico-química, ¿de acuerdo? Pero también es cierto, y cuando empiezas a investigar en el inconsciente de la persona y la importancia que tiene también en cómo conduce su vida, te das cuenta que hay mucha información también en forma de pensamientos, creencias, codificada de algún modo en de la persona, incluso de los sistemas familiares, incluso en el inconsciente colectivo, que también influye en cómo nosotros nos proyectamos hacia afuera y en cómo interpretamos la realidad. Por lo tanto, sí que es cierto que heredamos unos rasgos determinados de nuestros padres a nivel genético, por ejemplo, pero heredamos muchísima más información por patrones de comportamiento, por creencias que pasan de padres a hijos. Y eso sería un tema muy, muy extenso de hablar y que puede parecer paradójico de entrada e incluso poco creíble, pero que te das cuenta de que esto realmente es así. Hay muchas patologías que le damos la culpa, entre comillas, a los genes de por qué se transmiten de padres a hijos, cuando en realidad lo que hay son fidelidades inconscientes, patrones de comportamiento que se repiten y que por lo tanto ahí hay mucho más inconsciente que genes que están vehiculando esa información. Por lo tanto, por eso decía en un capítulo de lo genético y de lo que no es genético. Ese es un gran debate también, pero incluso hay biólogos que se están atreviendo a decir que
podemos llegar incluso a cambiar nuestra dotación genética a partir de transmutando a nivel inconsciente determinados patrones y creencias. Es un tema muy largo de hablar, muy extenso, pero uno de los ámbitos más extraordinarios para mí, más novedosos en el campo de la biología, de la medicina, etcétera. Antoni, ¿hasta qué punto el entorno familiar, y tú esto lo plasmas muy bien y los pones muy bien en tu libro, el entorno familiar te puede destruir o construir como persona íntegra? A ver, aquí entraríamos en temas también muy amplios, muy extensos. Digamos que si yo también soy de la opinión que si naces en una determinada familia o entorno es porque digamos que tu alma ha decidido hacer un trabajo determinado en ese ámbito, ¿no? Ya sea de país, ya sea de cultura, ya sea de familia, y por lo tanto tienes algún trabajo a desarrollar. Para mí no hay entornos negativos ni positivos, hay entornos en los cuales tú has de desarrollar una serie de herramientas para llevar a cabo, digamos, tu propósito de alma, tu propósito de vida. Y, bueno, pues te encuentras con personas que en este mundo, empezando por los padres, de los que bebes la primera información, y de tus ancestros, que serán tus maestros para llevar a cabo ese propósito, ¿no? Por lo tanto, a mí no me gusta hablar de bien ni mal, positivo, negativo, sino que todo depende en función de las herramientas que tú desarrollas, de todas aquellas potencialidades, talentos, habilidades que eres capaz de llevar a cabo a partir del entorno en el que naces. Afortunadamente, no naces en un entorno rico y tu vida es absolutamente feliz, y naces en un entorno, digamos, pobre y tu vida es un desastre, sino que lógicamente la realidad pone de manifiesto que son tus potencialidades y tus capacidades, tu personalidad innata incluso, la que luego define cuál será tu camino de vida, ¿no? Por lo tanto, es ahí donde se pone más de manifiesto hasta qué punto el sistema familiar, el sistema social, etcétera, condiciona mucho, porque realmente nos quita muchos grados de libertad de entrada, pero luego, naturalmente, es ahí donde nosotros tenemos un campo a explorar extraordinario. Nos quedan, Antonio, 2 minutitos de esta maravillosa y profunda entrevista. Caramba, qué rápido que ha pasado. Sí, yo siempre lo digo, en radio 5 minutos de entrevista puede ser una eternidad o puede ser un suspiro. Y a veces, en este caso, ahora que tenemos media horita más o menos, pues es un auténtico suspiro. Pero me interesa cuando hablas de los sonidos que nos conectan a lo divino, con lo divino. Cuéntanos. Ya decía Nikola Tesla, que el universo se tiene que entender en términos de frecuencia, vibración y energía, ¿no? Y el sonido, un campo en el que yo estoy empezando a explorarlo un poco, también atraído porque mi hijo mayor pues se dedica a estos temas y quieras o no quieras vas aprendiendo también por las personas que tienes a tu lado. Naturalmente la vibración, la energía, el sonido, la energía que lleva el sonido tiene la capacidad de llegar incluso al núcleo celular, ¿no? Y si llega al núcleo celular y llega a nuestra mente y nos va realmente haciendo vibrar de una determinada manera, es lógico que luego esto tendrá nos influirá de alguna manera determinada. Y ahí es donde también muchos científicos están profundizando también en estos ámbitos y están realizando estudios extraordinarios de cómo el sonido puede ser muy terapéutico, puede ser muy perjudicial, puede llegar a alcanzarnos a niveles inconscientes profundos, y es un campo a explorar también que a nivel terapéutico y de autoconocimiento tiene un gran campo de actuación. Bueno, hay una anécdota, casi ya estamos fuera de tiempo, pero que hace relación a la afinación de los instrumentos con el La a 440 hercios o con un La a 432 hercios, ¿no? Y que aquí hay un tema, incluso un día, si quieres, podemos hablar muy interesante sobre cómo un sonido, con el verbo, con una palabra, con una oración, te puede llegar a influir de qué manera, o digámoslo, en positivo o en negativo, ¿no? Por tanto, ojo con lo que se dice, en qué formato, ¿no? Que aquí la neurociencia está muy avanzada en esto. Sí, en un capítulo precisamente habló del poder de la palabra, porque la palabra es una determinada estructura con unas determinadas letras y fonemas
que se pronuncie de determinada manera, pero también esa palabra dicha de una manera o de otra tiene un poder extraordinario, ¿no? Te puede sanar o te puede condenar. Y por lo tanto, ahí sí que yo, que me dedico a temas de comunicación, procuro ir con mucho cuidado con las palabras, como se dicen, porque tienen un poder extraordinario, ¿no? Es ahí donde, por ejemplo, a mí me gustaría, algún día, si quieres, podemos hablar de cómo a nivel terapéutico y médico se utiliza la palabra, porque muchas veces no enferma la patología, sino que enferman las palabras que no nos transmiten la autoridad que tenemos delante a la hora de decirnos qué es lo que nos está pasando, ¿no? Por ejemplo. Pues es un tema muy largo de hablar. Sí, sí, pues mira, casi que me has leído el pensamiento, porque digo, cuando una persona tiene una enfermedad y cuando el facultativo dice, oye, mira, es que le quedan 3 meses de vida, o 2, o 3 semanas, oiga, ¿cómo puede ser que sea tan matemático esto? Salvo alguna excepción, ¿no? Mira, si ¿qué hay aquí detrás? Perdón, me permite, sí, por que favor. se convierte en una sentencia, y hay más de un caso constatado de que personas que no tenían una determinada patología, pero que por un error a la hora en unos análisis o resultados o lo que fuera, se le han dado a otra persona que no estaba enferma, pero que ha acabado cumpliendo esa sentencia, sin estar enferma de eso, porque naturalmente tienes delante una autoridad, le otorgas todo el principio ese de autoridad, y claro, y cumples la sentencia. Por lo tanto, ahí es donde para mí las palabras son de una trascendencia extraordinaria. Imagínate esto si lo elevamos a la máxima potencia de un dirigente gubernamental de un país, ¿no? El poder de la palabra. Madre mía. Antoni París, biólogo, investigador, escritor, muchísimas gracias por brindarnos la oportunidad de tener en nuestras manos, sea en formato digital o en formato tradicional, tu libro Conectados a la Vida. ¡Qué maravilla! Muchísimas gracias, amigo. Ferran, gracias a ti una vez más y espero, en primer lugar, continuaré escuchando tus programas, pero espero poder tener la oportunidad algún día más de charlar, porque la verdad es que ha pasado volando esta media hora y nos han quedado muchos temas, seguramente. Mi programa es tu casa, gracias. Lo sabes, el tuyo y de todos los que nos escuchan, que además tiene una cosa bonita, que uno entra de forma voluntaria y no condicionada ni obligada, y eso es muy interesante. Antoni París, repito, muchísimas gracias. Gracias, Ferran, hasta pronto. Y amigos y amigas, como siempre, de lo dicho aquí en Sapiens, que cada uno saque sus propias conclusiones. La Escuela de Reiki Joan Piquer ha patrocinado Sapiens.